Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de geomecánica del día 19 de, de noviembre. La clase del día de hoy la voy a dedicar a explicarle los fundamentos del método de las dovelas, que es uno de los métodos que se utiliza más en la práctica para poder establecer el factor de seguridad tanto estático como pseudoestático de taludes. A diferencia de lo que hicimos en las clases anteriores, que analizamos la estabilidad de materiales sin cohesión, este método es más generalizable, se puede aplicar tanto a materiales cohesivos como no cohesivos. Este tipo de metodología está implementada en varios software de uso común en la práctica de la ingeniería geotécnica y en particular la metodología se va a utilizar para poder resolver la tarea del curso, que ya se la subí el día lunes y me parece que ayer también se la debe haber explicado José con un poco más de detalle en la clase auxiliar. Así que eh, para partir con este apunte, digamos que ya está en un curso, comentarles que lo que nosotros estamos interesados en analizar es la estabilidad de este talud, digamos que ustedes ven ahí, desde la izquierda tiene la base, después el talud propiamente tal, con una cierta inclinación, y por último el coronamiento del talud. Entonces el método lo que hace básicamente es analizar potenciales superficies de falla. La que aparece ahí, por ejemplo, en forma circular, es una potencial. Voy anotando todo esto. Es una potencial superficie de falla que tiene la característica de ser de tipo circular. ¿Ya? Entonces, ese círculo va a estar caracterizado por un centro, que es el que está acá, y está caracterizado por un radio, que en este caso se denomina R minúscula. Entonces, si uno pone ahí un compás, digamos, y traza con ese centro y ese radio, va a poder establecer esa potencial superficie de falla. El tema es que yo a priori no sé cuál es la superficie de falla más, digámoslo de esta forma, el que tiene el menor factor de seguridad posible. ¿Ya? Entonces, yo en estricto rigor podría tener muchas superficies potenciales de falla, pero no necesariamente conocer cuál es la más desfavorable. Entonces, lo que aparece en este apunte es el análisis de una potencial superficie de falla cualquiera que tiene ese centro y ese radio. Entonces, si uno quisiera repetir este proceso para poder encontrar aquel que es más desfavorable, tendría que repetir este proceso muchas veces, con algún criterio, ¿cierto? Bueno, entonces resulta que esa potencial superficie de falla define una especie eh, de bloque de falla, que es todo lo que está sobre la superficie, ¿no? Y que involucra al talud. El método en sí consiste en separar, en dividir esta cuña de falla en dovelas, ¿no? Esas que están delimitadas por líneas segmentadas. Y estas dovelas, digamos en este caso son, si las contamos, son 8 dovelas. Entonces esa superficie se separa en 8 dovelas. Y el análisis consiste en tratar de establecer tanto el momento solicitante de cada una de esas dovelas como el momento resistente, ¿no? Eh, Hay que considerar que en estos casos, cuando uno considera esa potencial superficie de falla, lo que está asumiendo es que el deslizamiento del talud va a ir desde la derecha hacia la izquierda. Entonces el movimiento debiera ser como una especie de movimiento circular, dado que la superficie es circular. Entonces el movimiento es así. ¿Por qué es importante conocer cómo se mueve el sistema? Porque de esa manera uno puede analizar qué es lo que se considera como momento resistente y qué se considera como momento solicitante. Si uno aísla una de las dovelas, y en particular la que aparece aquí representada es la número 6, esa dovela va a tener una fuerza asociada a su peso, que es WI, es el peso de la dovela I,
y además va a tener una resistencia al corte en la base que se denomina SI. Esa superficie SI va a estar caracterizada por un ángulo alfa I con respecto a la horizontal, que si uno analiza geométricamente el problema es la misma inclinación que existe entre el vector que define el peso y el centro del círculo. Hay que considerar que este análisis, cuando se hace en la práctica, esa cuña de falla se divide en muchas dovelas. ¿Ah? En particular puede ser, no sé, 30, 40 dovelas. Y aquí simplemente para efectos de mostrar cómo es el procedimiento, se ha dividido en mucho menos. Por lo tanto, en realidad la base de cada una de las dovelas, ustedes aquí la ven como un arco de círculo. Pero cuando las dovelas son muy pequeñitas, ese arco de círculo es muy parecido a una recta. Entonces, para efectos prácticos, se asume que eso es simplemente una recta. Otra dimensión que no aparece aquí en la figura es el ancho de la dovela, que en este caso la vamos a llamar BI. Todas las dovelas acá tienen distinto ancho, así que en realidad no necesariamente un parámetro único para todas. Fíjese que la 1, por ejemplo, tiene un ancho un poquito más pequeño que el resto. Ya, entonces lo que se trata de hacer en esta metodología es tratar de establecer el factor de seguridad que define el equilibrio de este sistema. Y para eso, lo que hay que identificar, como les comentaba, son los momentos solicitantes y los momentos resistentes. Como tenemos 8 dovelas, entonces vamos a tener también 8 momentos solicitantes y 8 resistentes, lo cual nos permite, o digamos, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el análisis para cada una de ellas. Ahora, este análisis es generalizable naturalmente. Si nos vamos al momento solicitante, dado que el movimiento de esta superficie es hacia la izquierda, entonces el peso en este caso para la dovela I viene a ser un momento solicitante. Entonces lo importante ahí es poder señalar o establecer la fuerza, que sería WI, ¿cierto? Y por otro lado el brazo de acción. Y el brazo de acción en este caso es R seno de alfa I, que sería este AI que está aquí arriba, ¿cierto? Esto de aquí sería A sub I. Eso es solamente geometría. ¿Ya? Entonces, lo mismo para el resto de las dovelas. Uno podría establecer cuál es el momento solicitante de ellas. Ahora, con respecto al momento resistente, aplicado a esa misma dovela, el momento resistente va a ser la resistencia S sub I en la base, ¿cierto? Por el brazo de acción, que sería R. ¿Ya? Entonces, esto estaba escrito un poco distinto, les voy a explicar por qué. Entonces dijimos que va a ser S sub I por R. El S sub I a su vez se define como el esfuerzo de corte que hay en la base. El esfuerzo de corte multiplicado por el largo, digamos. Entonces, eso sería tau I por LI por R. A su vez, LI yo lo puedo escribir en función de... no, aquí está, delta LI. Sí, dejémoslo así nomás. No era LI, era delta LI en realidad. Así que me faltó aquí un delta. Ahí sí, estaba ahí por delta LI. Ahora, lo que ocurre es que, como les comentaba en el caso del análisis de talud en suelo no cohesivo sumergido, nosotros ahí hicimos una pequeña variación para poder estimar el factor de seguridad. El factor de seguridad, usualmente en el curso nosotros lo habíamos definido como, ya sea en términos de fuerza o momento, lo definíamos como lo que resiste dividido por lo que solicita. Si era fuerza resistente partido por fuerza solicitante. Si era momento resistente partido por momento solicitante. Pero también teníamos otra forma de definir el factor de seguridad, que era hacer equilibrios, ya sea de momentos o fuerzas, y reducir la resistencia por un factor de seguridad. Entonces, en este caso, el momento
que nosotros llamamos resistente, en realidad es el momento que tiene un brazo de acción que va en contra de la manecilla del reloj, ¿cierto? Si yo uso eh, la convención de la mano derecha, ¿cierto? Todo lo resistente sería así, todo lo solicitante sería así. Entonces, lo que ocurre en este caso es que todos los momentos resistentes yo los podría reducir por un factor de seguridad. Esto lo voy a hacer en azul, ¿no? Entonces, toda esa expresión yo la podría dividir por Fs. Entonces, si yo considerara que este sistema está en equilibrio, es decir, que todos los momentos solicitantes son igual a todos los momentos resistentes reducidos por un factor de seguridad, que es lo que aparece más abajo en el apunte, yo podría despejar directamente el factor de seguridad. O sea, reduje de la misma tasa todos los momentos resistentes. Entonces, cuando uno hace eso, bueno, la sumatoria, recordar que es considerando todas las dovelas, ¿ah? Este I va desde I hasta el número de dovelas total, que en este caso, recuerden, son 8. Entonces, de esa manera uno puede despejar el factor de seguridad. Y en este caso, hacer la sumatoria de los tau I por delta LI partido por la sumatoria de los pesos por el seno de alfa I. Fíjense que aquí el R se va, se cancela, digamos, porque aparece el numerador y en el denominador. No depende del radio. Y lo que nosotros queremos ahora es empezar a establecer cuáles son esos parámetros, ¿cierto? Si los podemos evaluar o no. Y lo que uno hace típicamente es una tabla, si lo quiere hacer a mano, digamos, una tabla donde para cada dovela, ¿cierto? La dovela 1, 2, 3, etcétera, hasta la dovela n, uno va calculando estos valores. Entonces, por ejemplo, el primero de ellos, que es más trivial, digamos, es el peso. Entonces, ahí el WI, cada una de esas dovelas va a tener peso porque tiene una geometría distinta. Ese es un parámetro. Después, otro parámetro que le interesa es el alfa I, que es la inclinación de la base. También, como esto es un arco de circunferencia, entonces también los alfa I son valores distintos para cada dovela. Recordar que como el ancho de la dovela es tan pequeño, entonces este arco de circunferencia en cada una de las dovelas se puede linealizar. Entonces va a ser una figura así que está compuesta por tramos rectos. De la misma manera también el delta LI va a ser un parámetro. ¿Ya? Y lo único que nos quedaría por resolver es el tau I, que es la resistencia al corte en la base de la dovela. ¿Cómo se puede resolver el tau I? Bueno, se puede resolver básicamente de dos maneras. La primera forma es considerar que el material se comporta en forma adrenada. Si se comporta en forma adrenada, nosotros sabemos que podemos hacer uso del criterio de falla de Mohr-Coulomb, donde la resistencia al corte va a estar dada por la suma de una componente cohesiva, ¿cierto? C sub I, más la normal, que le vamos a llamar sigma I, por tangente de un ángulo de flexión interna. Esa va a ser la expresión en el caso de que nosotros podamos evaluar el esfuerzo normal en esa superficie. Fíjense que aquí que todos los parámetros que yo consideré tienen subíndice I, es decir, eventualmente podrían existir diversos materiales con cohesiones y con ángulos de fricción interna. Para simplificar el problema acá, vamos a considerar que todo esto es un suelo homogéneo, por lo tanto, la cohesión es una constante y el ángulo de fricción interna también. Ahora, nosotros también sabemos que el suelo responde a esfuerzo efectivo. Eventualmente este sistema podría tener nivel freático, podría estar saturado completamente, ¿cierto? Por lo tanto, en términos más generales, ese sigma que yo dibujé ahí podría ser un esfuerzo efectivo, podría ser un sigma efectivo.
¿ya? Entonces, en el general, eso lo vamos a establecer como un sigma I'. Esfuerzo efectivo, naturalmente, que depende del esfuerzo total menos la presión de poro que exista, ya sea delta U o U, como quieran llamarlo. Lo podemos llamar, aquí parece que lo llamo U. Esa es una forma de definir la resistencia al corte en la base, que es utilizando el criterio de Mohr-Coulomb. Otra alternativa es, si ustedes se remontan un poco a algunas clases anteriores donde yo hablé de la diferencia de los análisis en esfuerzos efectivos y totales, en que uno puede hacer un análisis acá en esfuerzos totales, donde la resistencia al corte del material está simplemente por la resistencia no drenada S sub. ¿Ya? Entonces, uno podría en un caso, en otro caso, digamos, en un caso no drenado, donde no conoce las presiones de poro, podría asumir que el suelo tiene una resistencia no drenada S sub, ¿no? Y el tau I en ese caso es una constante, independiente del esfuerzo efectivo. Esas son las dos alternativas. Ahora, si nos vamos por la primera alternativa y reemplazamos en la ecuación del factor de seguridad la cohesión más el esfuerzo normal efectivo por tangente phi, nos queda la expresión que está ahí abajo. ¿Ya? Y de ahí, entonces, si conocemos C, conocemos phi, conocemos todo. Lo único que nos faltaría por determinar es el esfuerzo efectivo, que es este de acá. Este es el más, entre comillas, el más difícil de establecer. ¿Ya? Profe, ¿Sí? el delta LI sería el largo de la superficie de contacto de la dovela. Exacto, sería este de acá, lo voy a dibujar en rojo. Esa distancia. Y ahí se toma como línea recta cuando las dovelas son muy pequeñas. Exactamente. Lo mismo que se hace con el alfa i. Se linealiza eso. O sea, si quisiéramos hacer geometría acá, el coseno de alfa i es bi partido por delta i. ¿Cierto? Entonces el delta i es bi partido por coseno de alfa i. Entonces yo conozco el ancho de la dovela y conozco el alfa, conozco el delta i. ¿Ya? Entonces, esto que acabo de hacer acá es, le llamo en el apunte una deducción general, ¿cierto? Esto aplica para varios métodos, ¿no? El proceso que acabo de describir es genérico. Entonces, lo que ocurre es que ahora distintos métodos tienen distintas formas de determinar el esfuerzo efectivo en la base de la dovela, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a revisar un par de esos métodos para que ustedes vean diferencias teóricas al menos, ¿ya? Entonces, el primer método, que se conoce como método ordinario o método de Fellenius, considera una superficie de falla circular, que ya lo hemos visto. Considera equilibrio de momentos con respecto al centro del círculo, que también lo hemos impuesto. Considera equilibrio de fuerzas en la dirección normal a la superficie de falla. Y esto es súper importante porque hay otros métodos que hacen otros supuestos, ¿ya? Esto de aquí lo voy a subrayar. El equilibrio de fuerza entonces es normal a la superficie de falla. ¿Qué quiere decir esto? Que si la dovela, voy a exagerar un poquito aquí, tiene esta forma, ¿sí? Ahí está el peso. Entonces, esta sería la normal. Entonces, el método descompone todo en esa dirección. Lo voy a llamar dirección normal a la superficie de falla, que es la que está en la base. Y por último, algo súper importante de este método es que desprecia todas las fuerzas de interacción que puedan existir entre las dovelas, ¿ya? Entonces, esta dovela que dibujé acá, que esto no me quedó muy recto, tiene una dovela vecina, que la voy a dibujar así.
Entonces, la dovela vecina, que sería la I más 1, hacia arriba, está interactuando con la dovela I. Sin embargo, este método desprecia cualquier tipo de interacción. Es como que si estuvieran en esa zona, en esa línea que las une, no hubiese ningún tipo de contacto entre ellas. Eso también es muy importante, es una súper simplificación del método. Entonces, esas son como las dos características principales de este método en comparación a otros que son más completos. Este es un método, por eso que es un método ordinario muy simplificado. Lo que hago en esta parte de la presentación es simplemente mostrarles que cuando uno quiere establecer el esfuerzo efectivo en cada una de las dovelas, ¿ya? Aquí yo me salto los subíndices, simplemente menciono que estas expresiones son válidas para la dovela I. Y para poder establecer, en el caso de que hubiese presión de poros, nuevamente eh, recalco eso, si uno quiere definir el peso efectivo de la dovela, ¿cierto? Ese W' que aparece ahí, va a ser el peso total menos la presión de poros, y fíjense cómo está descrita ahí, la presión de poros por el ancho de la dovela. Donde esto nuevamente es el B sub I. Entonces es de alguna manera como sería como el peso boyante, ¿cierto? El peso total menos la presión de poro que existe en la base por el ancho. Ese U que aparece ahí sería como la presión de poros representativa de ese punto. Recordando también que estos anchos son muy pequeños. Entonces, si bien puede haber una variación de presión de poro entre un extremo y el otro de la dovela, cuando son muy chiquititos los B, esa diferencia es marginal. Entonces sería la presión de poro ahí por el ancho. Eso quiere decir que si uno descompone todo esto en la dirección normal a la superficie de falla, entonces tiene que, para poder encontrar la normal efectiva de alguna manera, ese peso efectivo tiene que multiplicarlo por el coseno de alfa sub i. ¿Ya? Que sería, podemos borrar esto de acá en el dibujo. Si uno quiere proyectar en esta dirección, el alfa sub i está ahí. Entonces, esa sería la, entre comillas, normal efectiva. Y si uno quisiera encontrar ahora el esfuerzo normal efectivo, es dividirlo por el largo de ese tramo, que sería esto de acá, ¿cierto? Que ya lo discutimos, delta LI, sería eso de ahí. Entonces, de esa manera, si uno reemplaza todo, va a llegar a una expresión para poder establecer el esfuerzo efectivo, que es el que está en amarillo en el cuadrado ahí. Es el peso por el coseno de alfa dividido por delta L, todo esto con subíndice I, recuerden. Esto sería I, alfa I, delta LI, la presión de poros también, menos coseno cuadrado de alfa I. ¿Ya? Lo que se menciona más adelante es que uno también podría definir el esfuerzo efectivo de otra forma, ¿ya? Definirlo como el esfuerzo total, que sería esto, y después restarle la presión de poro. Pero resulta que cuando uno hace esa definición llega a inconsistencias matemáticas a veces. Llega a valores de esfuerzo efectivo que son nulos. Ahí se explica un ejemplo, digamos. Pero lo importante de entender acá es que Felenius fue un poquito más astuto en darse cuenta de este error y por eso definió el esfuerzo efectivo de esta manera. Definió que el peso efectivo es el peso total menos la presión de poros por el ancho y a partir de eso llegó a la expresión que está en amarillo y eso resulta ser un poquito más estable numéricamente. ¿Ya? Eso es la consideración que hay que hacer. Entonces, de esa manera, cuando uno define, fíjense que ahora el esfuerzo efectivo está en función del peso, el alfa I, el LI y la presión de poro en el punto de la base. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos construir esta tablita, seguir construyéndola para evaluar el esfuerzo de corte, lo único que nos faltaría para poder tener completa la evaluación del sigma I, que sería ese valor, es la presión de poro. ¿Ya? Y con eso podríamos evaluar completamente la normal efectiva en la base y con ello el esfuerzo de corte.
de cada una de las dovelas. ¿Ya? Comentarios con respecto a este método, que no lo hemos visto aún, pero ya lo vamos a ver más adelante. El método es equivalente al método sueco, si el ángulo de fricción igual a 0. El método permite calcular factores de seguridad en forma directa sin iteraciones, que también es algo que les voy a comentar a continuación. Y el método pierde precisión cuando las presiones de poros son distintas de cero, producto de este fenómeno que yo les decía, ¿no? Cuando, por hacer esta aproximación para que la solución sea numéricamente estable, a veces, digamos, el resultado no es tan preciso si uno lo compara con métodos que son teóricamente un poquito más robustos. ¿Ya? Este es un método muy simplificado que uno casi que lo puede resolver a mano. Y la principal ventaja es que, no sé si está por acá, sí, quizás. La principal ventaja de esto es que uno puede resolverlo sin necesidad de iterar. Y les voy a explicar eso a continuación. Ya, la expresión del factor de seguridad en este método, fíjense, entonces depende de la cohesión del material, que eventualmente puede ser una cohesión distinta en cada uno de las dovelas, ¿cierto? Depende del esfuerzo efectivo, que sabemos cómo evaluar, depende del ángulo de fricción interna, que también es un parámetro que también podría variar en el talud, depende de variables geométricas y del peso de cada una de las dovelas. Entonces, si yo hago esta tablita que les mostré a la derecha, yo para cada dovela, ¿cierto?, podría evaluar cada uno de esos términos en el factor de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Podría evaluar C más sigma i prima tangente de phi por delta Li, y por otro lado podría evaluar Wi por seno de alfa i. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque tengo todas las columnas, digamos, explícitamente calculadas para cada dovela, entonces no me costaría nada hacer ese proceso. Y eso lo puedo calcular para n dovelas. ¿Ya? Entonces, cuando al final del proceso yo tengo esos valores para cada una de las dovelas, yo los puedo sumar. Y aquí podría anotar la suma de toda esa columna, y acá podría anotar la suma de toda esa columna. Entonces esto lo vamos a llamar suma del numerador, y acá suma del denominador. Si yo quisiera calcular el factor de seguridad, lo que tengo que hacer simplemente es dividir esa suma del numerador por la suma del denominador. Y obtengo directamente el factor de seguridad. A eso se refiere con que no es necesario iterar. Yo simplemente calculo las características, el peso de la dovela, la geometría, la resistencia al corte en la base, basado en los parámetros resistentes y en los esfuerzos efectivos. Sumo todo eso, divido y obtengo el factor de seguridad en una planilla Excel en forma muy simple. ¿Ya? No hay ningún tipo de complicación. Es directo. El método que vamos a ver a continuación, que es el método de Bishop, es un pelito más sofisticado, y por el hecho de ser un pelito más sofisticado, pierde su linealidad. O sea, yo no lo puedo evaluar sin iterar, como sí lo puedo hacer en este método. Entonces, el método siguiente se lo voy a explicar y se van a dar cuenta dónde está la no linealidad, dónde está metido, digamos, el factor de seguridad que hace que este método de Bishop sea ahora un método iterativo. Entonces, este método, el simplificado de Bishop, también utiliza una superficie de falla circular, también considera equilibrio de momentos con respecto al centro del círculo, que es lo que le expliqué al principio de la clase, pero ahora la diferencia es que el equilibrio de fuerzas la hace en la vertical. El método de Felenius hace el equilibrio en una dirección normal a la superficie de falla. Aquí se hace en la vertical. Y además considera que las fuerzas entre las dovelas son horizontales.
En el otro caso, despreciada la fuerza entre dovela, acá dice que las fuerzas son horizontales, que es bastante conveniente hacer un supuesto de ese tipo. Entonces, si dibujo la dovela nuevamente, voy a tener algo así. Con el peso actuando en la vertical, entonces ahí no hay que descomponer nada. Está el alfa i, está el SI, está la dovela de al lado que tiene interacción con la dovela i, pero pero que solamente se considera como una interacción de fuerzas horizontales. Y eso básicamente. Entonces, fíjense que lo primero que hace es considerar equilibrio en la vertical con resistencia al corte reducida por el factor de seguridad. Entonces la normal por el coseno de alfa es igual a la resistencia al corte reducida por el delta L, que sería esto de aquí, ¿cierto? Por el delta L seno alfa menos el peso. ¿Ya? Todo esto nuevamente se hace en la dovela I. Por lo tanto, los subíndices aquí deberían aplicar, ustedes, digamos, siempre consideren que aquí hay subíndices I. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la normal por el coseno de alfa I más el esfuerzo de corte descompuesto en esa dirección es igual al peso, básicamente. Eso es lo que está diciendo. Ahora, el esfuerzo de corte que aparece en esa expresión, yo la puedo expresar con el modelo de Mohr-Coulomb, que es el que está acá, como la suma de la cohesión más ese término que está en paréntesis, que sería el esfuerzo normal efectivo por tangente de phi. Ahora, lo importante acá es cómo define la normal efectiva en este caso. La normal efectiva es la normal que se calcula del equilibrio de fuerzas en las verticales dividido por el delta L, y ahí se le sustrae la presión de poros. ¿Ya? Que la presión de poros nuevamente es la presión que está en la base, entendiendo que porque el ancho es muy pequeñito, la presión de poro es casi un valor constante. Entonces ahora si uno reemplaza en la expresión del equilibrio vertical el esfuerzo de corte y arregla un poquito los términos, puede encontrar una expresión para la normal efectiva en la base, que es esta de acá. ¿Ya? Entonces, fíjense que por el hecho de haber hecho equilibrio en la vertical con una fuerza reducida, nosotros en esa expresión incluimos el factor de seguridad, que sería este término de acá. Combinando eso con el criterio de Mohr-Coulomb, juntando y despejando la normal, nosotros vamos a obtener una expresión que depende del peso de la dovela, depende de de toda la geometría, depende de la cohesión, de la presión de poro, etc. Pero a la vez depende del factor de seguridad. Aquí nos quedó metido el factor de seguridad. ¿Ya? Entonces, haciendo esa combinación obtenemos la normal. La normal en la base del modelo. Y lo que nosotros queremos para poder evaluar la expresión general, que voy a volver a ella, que es esta de acá, es conocer el esfuerzo normal efectivo. Tenemos la normal, ahora necesitamos el esfuerzo normal efectivo. Y lo que se hace es, para poder definir el esfuerzo normal efectivo,
es la normal que tenemos acá, que la voy a llamar ecuación asterisco, reemplazarla acá, dividirla por L y sustraerle la presión de poro. Ahora, como nosotros sabemos que el factor de seguridad tiene esa expresión genérica, si reemplazamos el n, nos va a quedar en últimas una expresión bastante más grande que la del caso del método de Felenius, que es la que tengo acá enmarcada en rojo. ¿Ya? Entonces ahí, nuevamente, lo que se hizo fue imponer equilibrio en la vertical, combinar eso con el modelo de Moore-Coulomb, despejar la normal, definir el esfuerzo efectivo como la normal dividido por delta L menos U, y eso reemplazarlo en la expresión general, es decir, eso es ese valor que está ahí. Y cuando uno hace todos los reemplazos, finalmente llega a la conclusión de que el factor de seguridad es esta expresión grandota. Si uno empieza a mirar esa expresión grandota, esto también es una sumatoria por dovelas. Entonces tenemos en la parte del numerador todo lo que es referente al momento resistente, y todo lo que está en el denominador son momentos solicitantes, ¿cierto? Entonces, si empezamos a fijarnos en los términos que aparecen en esta ecuación, nuevamente aparece el peso de las dovelas, el alfa sub i, el delta LI, ¿cierto? Las presiones de poro, hay unos términos que me faltan, de hecho. Este, por ejemplo, sería I. Este también sería I. Estas son presiones de poro. ¿Ya? Presiones de poro, etc. Y la diferencia de este método con el método anterior es que ahora el factor de seguridad no solamente aparece al inicio de esta ecuación, factor de seguridad igual a algo, sino que también aparece en el término del lado derecho, ¿no? Entonces, en el fondo, esta expresión es un factor de seguridad que es función del factor de seguridad. Es una ecuación no lineal. Entonces, si uno quiere resolver esto en una planilla, hacerlo de forma manual, lo que depende del factor de seguridad aquí es la normal. Entonces, si yo quisiera usar un approach parecido al que está acá, y esto quizás me conviene copiarlo. Entonces imaginemos que vamos a resolver esto de forma manual. Vamos a poner por acá. Entonces lo que yo hago es, para cada dovela, nuevamente, el peso, los ángulos, los largos, el esfuerzo de corte está ahí. Pero aquí es un poquito diferente, porque el esfuerzo ya aquí no aparece explícito. Vamos a considerar que aquí aparece una normal, N sub i, ¿ya? Y esa normal N sub i depende del factor de seguridad. Este término lo podemos dejar igual, de hecho. ¿Ya? Entonces, esta normal, que yo voy a dibujar en rojo, es una función del factor de seguridad. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que para poder evaluar esta expresión yo necesito tener una primera estimación del factor de seguridad. La forma más simple de hacer esto es asumiendo en la primera iteración que el factor de seguridad es igual a 1. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a la iteración 1, voy a asumir que el factor de seguridad es igual a 1. Entonces, en la ecuación que aparece arriba, yo simplemente reemplazo, donde aparece fs, reemplazo el 1 y evalúo la normal. Evalúo las presiones de poro, evalúo los términos del numerador, del denominador, y voy a obtener, después de eso, voy a sumar y voy a obtener aquí una suma que depende del factor de seguridad, que sería el numerador. El denominador no depende del factor de seguridad, ¿ya? Entonces voy a tener un factor de seguridad que depende de
el factor de seguridad de la primera iteración que considere. Entonces, si en la primera iteración yo considero que fs igual a 1, voy a tener un factor de seguridad, por decir algo, después de evaluar todo esto, de, no sé, 1,2. ¿Ya? Como ya resolví un nuevo factor de seguridad, ese lo puedo utilizar para la segunda iteración. Entonces, en la iteración 2 voy a tener un nuevo factor de seguridad que, por ejemplo, es este 1,2 que yo les mencionaba. Vuelvo a la tablita, hay muchos valores que no cambian, ¿cierto? No cambia el peso de la duela, no cambia la inclinación, no cambia el delta LI, nada de eso. Sí cambia la normal, porque ahora no va a depender de un factor de seguridad igual a 1 de la primera iteración, sino que depende de un factor de seguridad 1,2, que es el que se obtuvo después de haber resuelto por primera vez este sistema. ¿No? Entonces se evalúa las presiones de poro, se evalúa todo y me va a dar un nuevo factor de seguridad, que puede ser 1,25. Ese nuevo valor lo utilizo en la tercera iteración. Este proceso se repite hasta que eventualmente la solución se estabiliza. ¿Ya? Es decir, yo por ejemplo en la tercera iteración voy a obtener un valor de 1,25, en la cuarta iteración ya voy a tener un valor, no sé, de 1,26 y después voy a tener, no sé, 1,26,2. Entonces cuando la solución ya se empieza a estabilizar en torno a, digamos, dos decimales, si ya 1,26 y 1,26,2 son casi lo mismo, entonces en ese momento el proceso se detiene y el factor de seguridad que uno declara es el valor con el cual ha convergido. Entonces en este caso sería 1,26. ¿Ya? Esto es un ejemplo, ¿no? Esto tiende a ser estable en bastantes pocas iteraciones, ¿ya? O sea, yo creo que 3, a lo sumo 4, ya esto converge. No debería ser muy largo el proceso. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí hay un grado de complejidad que es un poquito mayor que en el caso del defelenio, en que uno simplemente evalúa todo, calcula el factor de seguridad y ese era, no se necesitaba iterar más. Este método sí requiere esa precisión. No sé si les queda claro, si tienen duda al respecto. Bueno, aquí abajo aparecía la expresión simplificada en todo caso, o sea, si quieren usar una, más conveniente usar esta que la que puse ahí arriba. La única diferencia de esta expresión es que aquí el factor de seguridad está ahí nomás, pero en el fondo es lo mismo, solo que está simplificado. De todas maneras es una ecuación no lineal que hay que resolver. Ya, entonces eso básicamente son dos metodologías, las más básicas que se utilizan eh, para poder resolver factores de seguridad de taludes y que son metodologías lo suficientemente simples como para implementarlas en una planilla en Excel. Los métodos que siguen, que son más complejos, ya yo no recomendaría hacerlo, digamos. Esto es simplemente como un ejercicio académico, si lo quieren ver, pero ya en la práctica hacer cosas más complejas que esto en Excel no conviene. Entonces, resulta que el método de las dovelas, como yo les comentaba, toda esta teoría que hemos visto hasta ahora, es para poder establecer el factor de seguridad de ese círculo en particular. Es un círculo eh, muy antojadizo, si quieren ustedes verlo de alguna forma. Utilizando esta metodología, uno puede obtener para ese círculo un factor de seguridad. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Y esto lo voy a anotar por acá. Entonces, si yo tengo un talud como este que estoy dibujando, supongamos que este talud está en un suelo homogéneo con cierta cohesión y ángulo de fricción y tiene una inclinación que lo vamos a llamar alfa. Imaginemos que alfa, nomás para simplificar. Esa es la inclinación del talud. O, en su defecto, la inclinación va a estar dada por la pendiente. ¿No? Una pendiente H es a B. Generalmente esa pendiente se denomina H es a B
y se pone el número ahí, no sé, 2 es a 1 o 3 es a 1 o cualquier número es a 1. Eso quiere decir que son 2 unidades horizontales por una unidad vertical. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos piden evaluar la estabilidad de este talud. Y nos dicen, utilice el método de las dovelas para poder establecer cuál es el factor de seguridad de ese talud ahí, con esa inclinación. Entonces, perfecto. Si yo recuerdo las clases de geomecánica, me dijeron que había un método, el de las dovelas, en el cual yo puedo con un arco de círculo, definiendo un radio, por ejemplo, y un centro y un radio, yo puedo establecer el factor de seguridad de ese círculo. Entonces, supongamos que, para hacerlo más simple, supongamos que ese es el centro, entonces. Y supongamos que yo quiero evaluar... Me quedó súper feo el círculo. Supongamos que queremos evaluar ese círculo. Yo creo que me quedó muy feo el centro. Supongamos que queremos evaluar la estabilidad considerando ese círculo, ¿ya? Y aquí lo dibujé completo, digamos, porque es más fácil. El radio de eso debería estar aquí, ¿cierto? Ups. Debería estar ahí. El centro. Ese es el centro. Ese es el círculo que yo quiero analizar y en el fondo lo que me interesa solamente lo que es esto de acá, ¿no? Lo voy a resaltar en lila. Entonces digo ya, ese círculo voy a analizar, quiero saber cuál es el factor de seguridad de eso. Hago todo este proceso, ya sea manual o con algún software, y me va a dar que el factor de seguridad de ese círculo es igual a, lo voy a anotar por acá, el factor de seguridad asociado a ese círculo es 1,7, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, el tema es que yo podría tener otro círculo, yo podría analizar cualquier otro que se me ocurra. Entonces voy a copiar este. Duplicate, ya, ahí. Y no sé, pues voy a analizar ahora ese círculo. Ese círculo de ahí tiene un centro que está por acá, que lo dibujé en azul. Naturalmente, lo que me interesa de ese círculo va a ser lo que estoy dibujando aquí en lila, ¿no? Lo que entra aquí, o más bien la superficie que empieza ahí y termina acá. Entonces, ese es otro círculo. Y si yo repito este proceso, voy a encontrar otro factor de seguridad. Supongamos que después de haber hecho el análisis me da que el factor de seguridad es 1,5. Yo puedo repetir eventualmente este proceso muchas veces, con muchos círculos, con muchos centros, con muchos radios, etc. Y encontrar para cada uno de esos círculos un factor de seguridad distinto. Voy a tener una tremenda cantidad de factores de seguridad. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el factor de seguridad del talud al final? Después de haber repetido este proceso muchas veces. Entonces la respuesta es, el factor de seguridad del talud va a ser el mínimo de los factores de seguridad que yo pueda encontrar siguiendo esta metodología. Entonces el factor de seguridad es el factor de seguridad mínimo de todos los análisis I que haga, de todos los círculos que pueda trazar, que pueda dibujar. Entonces, naturalmente, para asegurarme que el factor de seguridad que yo estoy encontrando es el más realista, yo necesito repetir este proceso muchas veces.
muchas veces. Entonces imagínense lo que significaría hacer estas tablitas, incluso con el método de Frelenius, que es el más simple, hacerlo tantas veces. Sería, manualmente eso casi es posible, naturalmente, pero es muy complejo porque requiere mucha iteración. Entonces por eso es importante utilizar software para hacer este proceso, ¿no? Porque los software hacen esto mismo, que yo se lo estoy contando en forma manual, lo hacen en forma automática. Y como resultado de ese proceso, para todas las superficies de falla potenciales que uno pueda definir, entrega un factor de seguridad y uno se queda con el mínimo en muchos casos. No siempre es así. Hay algunas situaciones en las que se analizan condiciones particulares de falla, porque hay evidencia de que esa situación podría ser una situación más desfavorable eh, en términos de las consecuencias que pueda generar, ¿ya? Entonces también hay que tener en mente que a veces uno quisiera analizar superficies particulares, pero si no es el caso, generalmente uno aplica este criterio, de que el factor de seguridad es el mínimo de todos los que pueda encontrar. Ahora, vamos a continuar con esto para ir terminando la clase del día de hoy. Simplemente para hacerles una... Vamos a duplicar esto también. Vamos a borrar los círculos. Nos vamos a quedar con las superficies de falla. Ni siquiera vamos a borrar esto. Ya, ese es el talud que estamos analizando. Y quisiera contarles cuáles son las metodologías que utilizan los software para poder trazar o describir esta familia de círculos, ¿ya? Entonces existen principalmente dos metodologías. La primera de ellas es la que se conoce como radios, centros y radios. Centros y radios quiere decir que yo voy a dibujar un lugar geométrico donde quiero que estén todos los centros de los círculos que voy a analizar, y por otro lado le voy a entregar un rango de radios que quiero que analice para cada una de las circunferencias que parte de esos centros. Eso en términos prácticos se materializa en una grilla que luce más o menos así, que yo la dispongo en el software, lo vamos a ver después cuando veamos el software GeoStudio. Una grilla de este tipo, por ejemplo, donde yo defino los bordes, defino cuántos intervalos quiero en cada dirección. Cuando el software dibuja esta grilla, lo que se considera es que de cada uno de los puntos de esa grilla se van a dibujar muchos círculos. Todos los que estoy aquí dibujando en rojo. Todos esos puntos representan centros de círculos. Y por otro lado, existe la posibilidad de dibujar lugares geométricos donde yo quiero que los radios que estoy analizando se materialicen. Entonces va a ser una cosa así, por ejemplo. Entonces, al final yo voy a tener una combinación muy grande de círculos que pueden salir de cada una de esas grillas que dibujé a la izquierda, con radios que alcanzan las líneas que dibujé a la derecha. Por ejemplo, yo podría estar analizando la situación, y esto lo voy a hacer en lila, donde tengo un círculo que parte de ahí y que tiene un radio que llega ahí, ¿ya? Entonces el círculo que va a trazar está centrado en el punto lila y tiene un radio más o menos así, ¿ya? Entonces esa que dibujé, por ejemplo, podría ser la superficie asociada a ese centro y a ese radio. Imagínense que como yo definí muchos centros de círculo y definí muchos radios, la combinación de todos ellos va a ser la familia de círculos que el software va a analizar. O sea, pueden ser muchos, digamos, del orden de cientos o miles incluso. ¿Ya? Esa es una forma de decirle a un programa, por ejemplo, que pueda evaluar una familia de círculos, y a partir de esa familia de círculos y de sus factores de seguridad, yo me quedo con el mínimo de todos ellos. Esa es una forma. La otra forma, y aquí voy a copiar nuevamente el talud. Vamos a borrar un poquito
Entonces, yo tengo este mismo talud y lo que quiero hacer ahora es definir otra metodología para poder establecer familias de círculos. Entonces, eso se hace con lo que se conoce como método de entrada y salida. Método de entrada y salida se refiere a que la entrada va a ser por donde entra la superficie de falla al talud y la salida por donde sale. La entrada generalmente, bueno, siempre se define en la parte del talud aguas arriba o en el coronamiento. Y se define como un segmento de la parte superior del coronamiento. Aquí yo, por ejemplo, podría decir, quiero que la entrada esté en esta zona que acabo de dibujar y que la salida esté al pie del talud, por acá abajo. Tanto en la zona de entrada como en la zona de salida, yo debo definir en cuántos puntos quiero que salgan círculos. ¿Ya? Entonces yo podría decir, ya, mira, este va a ser un punto, este va a ser otro y otro. De la entrada van a haber 8 puntos de salida. Y en la llegada también podría definir otra familia de puntos. Aquí en este caso me alcanzaron 6. Entonces son 6 puntos acá, en la salida, 8 puntos en la entrada. Y lo que se le dice al software es, mira, desde cada uno de los puntos de salida, tú vas a llegar al punto, perdón, desde cada uno de los puntos de entrada vas a llegar al punto de salida. Es decir, va a ser, por ejemplo, en el primer punto algo así. ¿No? Pero eso lo vas a hacer con distintos ángulos. Entonces podría yo tener un círculo que salió así con ese ángulo desde el punto inicial de la entrada hasta el punto inicial de la salida, o podría tener algo así. ¿Cierto? Ambos entran y salen de los mismos puntos, pero tienen ángulos distintos de salida. Entonces lo que los software permiten hacer es definir de partida el número de puntos de la entrada, el número de puntos de salida y después el número de ángulos con el cual sale un círculo desde un punto de entrada a un punto de salida. ¿Ya? Entonces de esa manera se pueden generar también familias de muchos círculos que se evalúan y cada uno de ellos nuevamente va a tener un factor de seguridad asociado y uno se queda con el valor más desfavorable como el factor de seguridad del talud. ¿Ya? Bueno, con eso yo creo que es suficiente para dar término a la clase de hoy. Hemos visto entonces la teoría básica de lo que son el método de las dovelas. Hemos visto que este método permite calcular el factor de seguridad de una superficie en particular, pero si uno quisiera calcular el factor de seguridad del talud completo, uno requiere hacer un análisis con muchos círculos que puede definir de distintas formas. El software que nosotros vamos a utilizar en el curso para poder establecer factores de seguridad de talud es GeoStudio. ¿Ya? Hay otros más, digamos, Slide, hay SoilWorks, me parece que también permite hacer eso, pero el software que tenemos nosotros, que usamos más habitualmente, es GeoStudio. La tarea del curso va a estar basada en el uso de estos software, así que en las próximas clases, tanto cátedra como auxiliar, vamos a darle ejemplo y las herramientas para que ustedes puedan resolver esta tarea apropiadamente. No sé si tienen dudas antes de terminar la clase. Si no es así, bueno, me despido de ustedes, que tengan un buen fin de semana, perdón, y ya nos vemos el próximo martes en 2 semanas más, porque tengo la impresión de que la próxima semana hay receso, ¿cierto? Así que si tienen tiempito por ahí, échenle una mirada a la tarea por último para que sepan lo que tienen que hacer. Nosotros vamos a preparar material para dejárselo y a partir de la próxima semana ya empezar a practicar todo esto de análisis. Así que eso, que estén súper bien. Una consulta. ¿Sí? A priori, sin tener todos estos programas a mano, ¿existe alguna forma de aproximar de saber cuál podría ser la potencial cuña de falla o el círculo de falla de un muro? O sea, ¿cómo se hacía antes, digamos, cuando no se tenía esta posibilidad? ¿Había una forma de aproximar cuál puede ser el muro o simplemente se tomaban lo que visualmente pareciera que fuera lo más desfavorable o existe alguna forma de poder saberlo? Ya, gracias por la pregunta, Chehen. Mira, la verdad es que antes se utilizaban muchos ábacos.
por ejemplo, esto que yo estoy mencionando acá, hice estos ejemplos en suelos homogéneos, por ejemplo, ya sea con cohesión o fricción. Para condiciones que son simples, por ejemplo, un caso no drenado, donde el ángulo de fricción se puede considerar 0 y C se puede considerar como el S sub, uno puede analíticamente resolver esos problemas. ¿Ya? O eventualmente alguien podría haberse dado el tiempo de haber resuelto estos problemas manualmente y con ellos se construían ábacos, donde uno entraba, por ejemplo, con la inclinación del talud, entraba con los parámetros resistentes, eso le daba un número de estabilidad y eso lo traducía en un factor de seguridad. Entonces, en general, la forma de hacerlo antes era a través de estos ábacos, en situaciones simples, digamos, suelo homogéneo, o sea, no hablar de capas y de cambios de inclinación en los taludes, era un talud homogéneo, con una sola inclinación, y en base a estos ábacos uno podría encontrar aproximaciones del factor de seguridad. También más adelante en el curso vamos a ver algunas de estas soluciones que sirven muchas veces para verificar los análisis. Pero como ahora es tan común el uso de software que es mejor ir directamente a poder practicar, digamos, cómo se utilizan y las condiciones que uno debería, las condiciones más típicas que podrían ocurrirle en un proyecto real, ¿ya? Ok, gracias. Perfecto. Ya, entonces, cuídense, pasen un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes.